Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Cristina Mere, jueza y coordinadora de AMGE, de una asociación de mujeres juezas. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, hoy vamos a hablar sobre la ley del CSI y con la importancia que esta ley tiene. Quería contar con una jueza y hoy tengo el placer de contar contigo. Lo primero es darte las gracias por compartir tu tiempo conmigo y para el canal. Nada, gracias a ti por contar con nosotras. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, lo normal es en qué consiste la ley del CSI, pues para la gente un poco, aunque mucha gente ya lo sabrá, pero bueno, contada por una profesional como tú, pues para que nos llegue a nosotros en qué consiste. Bueno, básicamente la ley del sí es sí, la intencionalidad que tiene era regular un poco el estatuto de la víctima, en este caso de la víctima de violencia sexual, porque el estatuto de la víctima ya existía como víctima en general de los delitos y luego pues sabemos que está la ley orgánica 1/2004 que regula las medidas en las víctimas respecto a las víctimas de violencia de género. Pero también era interesante respecto a las víctimas de violencia sexual, que en algunos casos pues se encontraba, no es que estuviera fuera del estatuto, sino que había que adoptar pues ciertas medidas en relación con ellas que también eran importantes y relevantes para este tipo de víctima en concreto. Entonces, la ley de sí es sí, aparte de regular las penas y todas estas cuestiones que han sido más debatidas, ¿no?, en la sociedad, también regula el estatuto de la víctima en relación con los delitos sexuales. Entonces, pues recoge medidas de carácter económico, también regula el acceso pues a un psicólogo o esa asistencia psicológica, social, económica de la víctima de este tipo de delitos. Que por un lado pues era importante, ¿no? Y por otro lado pues el tema de las penas, que se regula pues la penalidad, regulándola en este caso, la ley del sí es sí lo que trata es de concretizar más cada caso concreto, ¿no?, de un delito de violencia sexual o contra la libertad sexual, tratando de ir al punto concreto de cada una de las, regulando pues más agravantes, más tal, y regulando el delito como en general, ¿no? Y luego ir concretizando cada una de las que se aplican a ese delito, en lugar de ir cambiando los delitos o recogiendo varios delitos, ¿no? Como existía antes, pues el delito de agresión sexual, abuso sexual, violación, ¿no? Pues ahora sería un delito y se irían contemplando las diferentes agravantes para concretizar pues según el caso y las circunstancias que concurran en el mismo, ¿no? Y por otro lado, pues la cuestión más relevante o más importante, que es la de regular el consentimiento en esa relación sexual, que hasta ahora no estaba regulado. Se atendía, obviamente, a una falta de ese consentimiento para considerar que había un delito contra la libertad sexual, ¿no? Pero no estaba regulado como tal, como lo regula ahora la ley, como esa ausencia de voluntad de la víctima, ¿no? Y regulándolo, pues, y además yo creo que ya a nivel opinión personal, que probablemente haya sido lo más complicado a la hora de establecer un concepto o una denominación de ese consentimiento. Y obviamente, pues, es lo más relevante de la ley, pero también tener en cuenta el resto de cosas que regula la misma. Claro, estamos viendo cómo hoy en día es una ley muy polémica y claro, te quería preguntar por las ventajas y desventajas que tiene esta ley. Pues bueno, básicamente la ventaja principal es lo que ya te he comentado, el tema de regular un estatuto de la víctima del delito contra la libertad sexual, ¿no? Que establezca una asistencia, está en todos los sentidos. Claro, hay que tener en cuenta que antiguamente, estamos hablando hace años, no hace nada, ¿no? Pero antiguamente una víctima de un delito contra la libertad sexual, pues lógicamente se tenía que costear a su psicólogo, buscarse la vida, ¿no? Y ahora pues ya encuentras esas facilidades, pues también se enseña o se da cursos, incluso a la justicia se nos da cursos de cómo tratar a una víctima, del proceso psicológico que esta puede llegar a pasar, ¿no? Y cómo hacerle interrogatorio o cómo tratarla como víctima en todos los ámbitos. O sea, ya no solo directamente yo como jueza, sino pues desde que entra en el juzgado hasta que sale,
y demás, ¿no? Que estos cursos se dan en general con todo tipo de víctimas, pero bueno, que obviamente tienen una especialidad cuando se trata de víctimas de violencia de género, al igual que en el caso de víctimas de delitos sexuales. Este tipo de cursos de educación pues también se regula y luego pues lo que te digo respecto de la ley, pues el estatuto que se establece de la asistencia a la víctima, también se prevé la asistencia jurídica, que no lo he dicho y también es bastante relevante. Y luego pues el tema de las penas, ¿no? de los delitos, yo personalmente considero bastante relevante que se haya suprimido la diferenciación entre agresión, abuso sexual, no por nada, sino porque sobre esto hay varias teorías, hay gente que está de acuerdo y gente que está en desacuerdo, pero sí que es verdad que socialmente yo creo, por mi experiencia personal, igual pues por la generación de la que soy o por lo que fuera, pero sí que es verdad que yo tenía una percepción de que se confundía que como que la agresión sexual iba sin penetración, o sea, iba con penetración y el abuso sexual sin penetración, cuando no era así. Realmente lo que variaba entre una cosa u otra era que no hubiese un consentimiento porque hubiese violencia e intimidación, que es en el caso de la agresión sexual, o en el caso del abuso sexual, que ese consentimiento existiera pero fuese viciado, ¿vale? Era lo que diferenciaba uno de otro, pero socialmente eso no se entendía. Entonces, yo sí que abogo porque cuando algo no se entiende socialmente es que igual no está bien del todo, ¿no? Y entonces yo sí que considero que es también importante suprimir esa diferenciación y que la diferencia entre uno u otro delito pues sea en atención a las circunstancias del caso concreto que concurran pues respecto del autor, de la víctima o del hecho, pero no teniendo en cuenta esa diferenciación que no se entendía, simplemente porque no se entendiera, ¿no? Y bueno, y luego respecto del tema de las penas, pues simplemente la regulación que se ha establecido, intentando, como decimos, concretar eso, es un poco evitar que determinados delitos que no tenían su encaje legal en el código anterior, pues ahora sí que tengan ese encaje y entonces sí que se puedan considerar un delito contra la libertad sexual y por lo tanto penarse. Problema que se ha planteado es que, lógicamente, pues para esa concretización se han tenido que modificar las penas. Ya es criterios de unos o de otros que sean más altas o más bajas. Yo ahí no voy a entrar, cada uno con su criterio, si debe ser más alta o más baja, pero lo que sí que se hace con la ley es ir regulándolas, ¿no? Y con esos criterios de concretización, pues establecer que sean más escalonadas, ¿no? Y luego, pues el problema que se ha planteado respecto de la ley es el régimen transitorio, cómo pasar de la ley de antes a la de ahora, porque bueno, el criterio fundamental que rige en derecho es el favor del reo. Entonces, pues si se modifica una ley y puede ser más favorable al reo, pues este tiene el derecho de que su caso sea revisado. Entonces, en atención a esa ley más favorable. Entonces, pues bueno, pues es un derecho que tiene el reo en nuestro régimen jurídico y bueno, pues hay que mirar el caso concreto. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado y pues ya está. Bueno, Cristina, para ir terminando, lamentablemente no está teniendo el éxito que se esperaba y se ha visto eso reflejado con reducciones de condena a muchas personas por no descalificarles de otra manera, ¿no? Y quería saber un poco esto a qué se debe, por qué se produce. Bueno, un poco lo que te decía, ¿no? Por un lado, el Buen Fin, pues sí, tiene un buen fin y tiene cosas muy positivas, como te digo, pues el regular esa asistencia a la víctima que era totalmente necesaria, ¿no? Y también, pues, ponerla un poco al nivel de otras víctimas de otros delitos. Por la entidad que tiene este tipo de delito y la necesidad de asistencia que tiene la víctima. Como te decía, pues el tema jurídico, el tema psicológico, ¿no? Luego el tema del consentimiento. Me parecía que anteriormente lo que se tenía en cuenta era un poco si se había manifestado de alguna manera que se quería o que no se quería tener esa relación sexual y ahora parece que se presume, no que se presuma, sino que no vamos a presumir que se quiere y que se demuestre que no se quiere, sino que hay que decir
que se quiere o manifestar de alguna manera, pues con hechos o de alguna manera, ¿no? Que se quiere, que existe esa voluntad, que es lo que no se preveía antes y que obviamente pues eso es súper relevante en atención a este tipo de delitos, esa falta de voluntad, ¿no? Que se expresa con el consentimiento. Y luego, en cuanto a lo del tema de las penas, que como te digo, pues también es positivo concretizar para cada delito y cada caso con sus circunstancias y cada hecho una pena concreta. Pero bueno, es lo que se ha manifestado por la sociedad y lo que se ha producido es lo que te digo, que el reo tiene el derecho a que se revise su situación en aquellos casos en los que la ley nueva sea más favorable a aquella que le supuso la pena que tiene actualmente y eso es lo que ha pasado, que se han revisado esos casos. Luego ya habría que ir mirando cada caso concreto que se ha revisado, cuáles han sido los hechos que se han tenido en cuenta, las circunstancias, la atención en relación con la ley, pero bueno, entiendo que esas revisiones se habrán justificado convenientemente, como todos los jueces hacemos en cada una de las resoluciones que adoptamos, que todas las tenemos que justificar de manera conveniente y basada en derecho. Entonces, bueno, pues eso es lo que te puedo decir para explicarte un poco qué es lo que ha pasado y que se entienda. Bueno, pues Cristina, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo.